Feliz día, bendecidos. Feliz día, ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? No. Porque Dios está con nosotros. Como dice en Romanos 8, 31, 32, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que estar muy pendiente de algo muy importante. En nuestros antepasados, el pueblo de Israel, Dios los tomó de la mano que tuvieron por esclavos durante más de 400 años. Y resulta que esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, también le dijo que iba a tener una gran descendencia, pero esa descendencia iba a estar esclavizada en otra nación y estuvo esclavizada por más de 400 años. Bueno, resulta que Dios envió a Moisés como su libertador y Moisés, tomado Dios de su mano, lo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó hasta el desierto. Pero antes que llegaran al desierto pasaron unas maravillas extraordinarias. No sé si se acuerdan de las 10 plagas de Egipto. 3 de ellas cayeron también sobre aún los desobedientes de Israel. Entonces, en esas maravillas que Dios hizo, abrió el mar, cruzaron el mar por tierra seca y hoy se encuentran, hoy apenas en el año 2025 que estamos, se están consiguiendo las pruebas de que eso ocurrió. Ahí han encontrado evidencia de todas esas maravillas que hizo Dios con su poder y su gloria. Ahora bien, cuando ellos estuvieron en el desierto, habían unos ahí que siempre se quejaban. Y entonces eso arrastraban a los ingenuos a quejarse también y a desobedecer. Y entonces Dios en su ira, en su enojo de ver que por 40 años que los había sacado y todo lo demás, que estaba con ellos no terminaban de creer, o sea, no tenían fe. Estaban viendo y no estaban creyendo. O sea, se les iba rápidamente, buscaban como lógica o razonamientos de aquellos que no podían conseguir una lógica porque era por fe que tenían que creer. Y como no iba acompañado de la fe, entonces terminaron por ser incrédulos. Y como terminaron por ser incrédulos, en la ira de Dios, Dios los dejó durante 40 años perdidos en el desierto hasta que murió esa generación. O sea, solamente sus hijos fueron los que Dios levantó otra vez para volver a tratar con el hombre y tratar de que el hombre entienda, termine de comprender que no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiera. Y siempre así como nuestros hijos, que terminan siendo muchas veces desobedientes porque se creen más astutos, más inteligentes, más sabios que los padres. Como nosotros a veces nos sentimos así por nuestra propia concupiscencia sobre Dios. Creemos que nosotros más bien le debiéramos de enseñar a Dios. Y lo cierto es que ya Dios tiene todo ya prescrito de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Por estas cosas, por esta desobediencia, mucho pueblo no ha entrado al reposo del Señor. Entonces, muchos dirán, bueno, pero si ya Dios no reposó, pues, al 7º día Dios reposó. Bueno, pero Pablo, el apóstol de gracia, dice que hay un reposo. Porque si no, Dios no dijera, no entrarán en mi reposo. Quiere decir que si Dios está diciendo, no entrarán en mi reposo, es porque hay otro reposo en el cual nosotros
podemos entrar. Y cuando digo nosotros, digo, ¿quiénes son los nosotros? ¿Los desobedientes? No, los obedientes. Por eso es muy importante estas conferencias, estas reuniones, estas pláticas, estas tertulias. Son muy importantes, aunque usted no lo crea. Como ellos, por incrédulos, no creyeron y terminaron no entrando en el reposo del Señor. Que no pase eso con nosotros, sino que al contrario, hoy tengamos la oportunidad que, como estamos diciendo hoy, estamos hoy aquí, y como está la palabra hoy podríamos nosotros entrar en el reposo del Señor. Por eso hoy vamos a hablar de una mejor esperanza. Así se llama el título. Una mejor esperanza. Muy importante los hermanos que traen su cuaderno y anotan, mira, y después van y lo buscan en internet y en YouTube y lo copian, y entonces, mira, te papeas y te haces grande el crecimiento que da Dios. Porque tú tienes que crecer en estatura y conocimiento. Y ese crecimiento que te da Dios te lleva a la perfección, porque el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Usted va comprendiendo? Entonces, ¿cómo se llama el estudio? Una mejor esperanza. Una mejor esperanza. Mira qué tremendo. Desde el principio, mucha gente no lo sabe. Por eso hasta el día de hoy están diciendo, Dios te bendiga, como esperando que algún día Dios nos bendiga. Dios te bendiga y te guarde. ¿Qué va a querer Dios tenerte guardado? No. Dios te quiere tener despierto. Mira, pila, ¿me entiendes? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabías que Dios bendijo a Adán? Sí. Dios todo lo que hizo, mira, lo bendijo con toda bendición. No hay una bendición que Dios no haya trazado sobre las cosas que hizo. Para saber eso, para entenderlo, vámonos al principio. Tenemos que irnos atrás para comenzar desde cero. Porque nosotros hoy, yo lo recibo, estamos en el Edén de Dios. Y como nosotros entramos en el Edén, tenemos que conocer lo que pasó al principio para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué pasa? Mira, qué tremendo. Cuando uno es niño, tiene que ser llevado de la mano. Pero cuando ya somos adultos, ¿verdad? Razonamos. Y con el raciocinio, nosotros tenemos la capacidad de actuar según el bien o según el mal. Usted va comprendiendo. Y como ya nosotros somos adultos en el conocimiento, sabemos lo que está mal. Y no vamos a repetir lo mismo que ocurrió anteriormente para que no nos boten del Edén. Porque si lo mismo le pasó a Adán y fue expulsado del Edén a causa de la desobediencia de Eva y de él, entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con nosotros si Dios no hace acepción de personas? También nos expulsa. Entonces, mira, muy importante que nosotros comprender cómo es que entramos en el reposo de Dios, cómo estamos en ese Edén, como dijo el Señor, y te daré la llave a ti y los que contigo andan. Así que, ¿sabía usted que Dios bendijo a Adán? Dios lo bendijo con toda bendición. Génesis capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer el 22 y el 28. Dice así: cuando Dios creó los animales, los peces, la tierra y todo lo demás, y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplicad las aves en la tierra, y multiplíquense las aves en la tierra. Y entonces Dios bendijo a todo ser viviente que había creado, a los animales, mira, a todos los peces que hay en el mar, y a todas las aves que hay en el cielo, y a todos los animales terrestres. Dios les dijo, multiplicados, y los bendijo Dios. O sea que están bendecidos.
No es que yo le tengo que llegar al perro, que Dios te bendiga, o al gato o al ratón. No, no, no. Ya estos animales están bendecidos desde el principio, porque desde el principio son una bendición. Entonces creó Dios al hombre, y del hombre sacó la mujer, y creó a la mujer, y la dio como ayuda idónea al hombre. Y les dijo Dios, ¿quién le dijo? Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, o sea, gobernarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. O sea, después que Dios bendijo a los animales y toda su creación, después que creó a Adán y a Eva, los bendijo y no solamente eso, sino que le dijo, todo aquello también es de ustedes. O sea que todo lo que rodea al ser humano le pertenece porque Dios se lo dio, ya se lo dio, no es que se lo va a dar, Dios se lo dio. El problema está en la mente humana. Por eso tenemos cercas en las casas, por eso están las fronteras entre los países, ¿me entiendes? Fíjate cuántos países libertó Simón Bolívar. Y en esos 5 países hay fronteras para cada nación. Y uno no puede pasar con su cédula de identidad, como por ejemplo Venezuela y Colombia. Si el venezolano y el colombiano fue libertado por el libertador Simón Bolívar, porque yo tendría que tener un pasaporte para ir a Colombia. No debiera. ¿Por qué? Y estoy hablando solamente de estas 5 naciones que fueron libertadas por el mismo libertador. Quiere decir que nosotros debiéramos entrar en esos países y salir de ellos cuantas veces quisiéramos, porque somos hermanos, por el mismo libertador. Pero el mismo hombre, por su mente cachambrosa, empieza a hacer fronteras y a quererse quedar con pedazos de tierra que le pertenecen a todos por igual. A todos. No debiera de haber límite, porque cuando Dios lo creó fue para que Adán y Eva lo heredaran a sus hijos, y a la vez los hijos a sus hijos, y a la vez de los hijos de los hijos de los hijos a sus hijos, por generaciones. Y que toda la tierra, que mucha tierra que hay, y todavía hay cuánta gente que está viviendo arrimada. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. La forma de pensar. Todo eso debiera de cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar? Por medio del conocimiento. Porque eso es lo que Cristo ha venido a hacer, porque es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y una persona santa piensa de la forma en que piensa Cristo. Así que Dios los bendijo y le dijo a Adán y a su esposa Eva, y sojuzgad la tierra y señoread la tierra. Señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y toda la bestia que se muevan sobre la tierra. Dijo Dios. Qué maravilloso saber esto, ¿o no es así? O sea que nosotros tenemos que ser los bendecidos. Ahora bien, dice Génesis en el capítulo 2, versículo 3, dice, y bendijo Dios, ya después que creó todas las cosas, mire, también me dijo algo muy especial, y bendijo Dios y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación, y bendijo Dios el día séptimo. El día séptimo nosotros tenemos que terminar de comprender que es una bendición para nosotros. ¿Sabe qué es bonito? Nosotros llegar o estar en nuestros hogares. Mira, no, que no pude ir a la vereda por X o por Y. No vayas, pero cumple tu día de reposo. Tú tienes que cumplirlo. En cualquier parte del mundo donde tú estés, tú tienes que cumplir con el día de reposo. ¿Y qué es lo que especifica el día de reposo? Bueno,
que Dios se agrada que el hombre coma y beba del fruto de su labor. De eso se trata. Que tú trabajaste 6 días de domingo hasta el viernes y de lo que Dios te proveó en esos 6 días, tú agarras y preparas un almuerzo, tú preparas una comida, un agasajo e invitas a unos familiares y amigos, a alguna persona, te invita a comer ese banquete de lo que Dios te prosperó. Y en el trayecto que les sirve este banquete o que se reúnen para comerlo, tú empiezas a hablar de la bendición que es de compartir el pan y el vino, que es semejante al cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo hacemos cada sábado en conmemoración de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros. Y de esta manera Dios nos bendice el día de reposo, cada día sábado. Entonces nosotros, en el trayecto que estamos sirviendo ese agasajo a los hermanos, nosotros le estamos compartiendo el poder y la gloria de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Así que nadie tiene excusa para decir, no, yo no pude cumplir el día de reposo. No, no es un lugar específico. No es una posición, es una condición. Tú tienes que estar preparado mental, física y moralmente para hacerlo. Eso hay que hacerlo con alegría. Eso hay que hacerlo con gozo en el Señor. No, esto es algo maravilloso. Esto es una fiesta para el Señor. ¿Y dónde está el Señor? En vosotros. Por eso dice el Señor, mira, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve enfermo y mira, y me atendiste. Estuve preso y te acordaste de mí. Entonces, ¿cuándo hicimos por ti todas estas cosas? Cuando lo hiciste por uno de esos mismos pequeños en cada sábado, por mí lo has hecho. Por eso, venía a mi derecha, benditos de mi Padre. Esto es maravilloso, cómo se santifica el día de reposo. Dios lo bendijo y nos lo bendecirá para siempre. ¿Por qué? Porque ese es el reposo del Señor. ¿Qué hizo el Señor en el 7º día? Reposó. Entonces Él nos está invitando ahora a que entremos en ese reposo. ¿Y cómo se entra? Con obediencia. Con obediencia. Desde el primer día de la semana, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Hey, tú tienes que poner algo aparte. Aparte, para cuando Dios llegue el sábado. ¿Dónde llega Dios? ¿Dónde llega Dios? ¿Dónde llega? ¿Con qué vehículo llega Dios? En vosotros, ¿me entiendes? Y cuando llega Dios en vosotros, no se recojan ofrendas, sino que estén preparados de generosidad y no de exigencia ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Miguel. Entonces, mira, muy importante, como está escrito en el libro Pentateuco de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Lo pueden leer del 8 al 11. Yo les voy a leer ahorita el 11. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Aquí Moisés está dando testimonio, o mejor decir, aquí Dios está dando testimonio de lo que había hecho, contándoselo a Moisés, escribiéndolo por su propia mano en las 2 tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y entonces le dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mira, y reposó en el 7º día. ¿En cuál día reposó? Por tanto, Dios bendijo, no es que va a bendecir, ya lo bendijo. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y cómo se santifica? Mira, no, yo voy a la iglesia, yo voy a compartir el pan y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo voy a estar constante en la oración. Yo voy a oír todo el consejo de Dios. ¿Y eso qué va a hacer con mi vida? Me la santifica.
me la santifica. En vez de irme el viernes a beber, para estar el sábado enratonado, no. Me voy el viernes a bonchar para estar el sábado con malestar. No. Yo voy el día de reposo a compartir con mi Padre Celestial. Y la amada. Así que está escrito en Hebreo, en el capítulo 3, del 7 al 19, muy importante. Presta mucha atención, porque el amado apóstol Pablo te lo explica de una forma excelente para que tú no caigas en el error que cayeron nuestros antepasados. Y entonces venga la ira de Dios sobre ti, porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre todo hijo de desobediencia. Bueno, yo tengo que pagar lo que ya he hecho. Está bien, ahora lo pago con la frente en alto. Pero me cuido mucho de no seguir sembrando la desobediencia, porque sé que después voy a tener que pagar. Entonces no le voy a sumar más mal a mi vida, sino que al contrario, conociendo la gracia del Señor, empiezo a sembrar el bien. ¿Y qué va a pasar con esto? Que entonces cuando termine de pagar todo lo malo, empieza mi vida a ser próspera en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque lo mismo ocurrió con nuestro padre ancestral Abraham. Mira, Abraham, cuando Dios le dio la noticia, deja a tu padre y tu parentela y sígueme, a Abraham le pasaron cosas tremendas. Se le murieron los ancianos, se le murieron los niños, los animales, y él seguía para adelante y no se detenía. Y vamos que te voy a dar la tierra prometida. Llegó a la tierra prometida y resulta que pensó, no, esta no puede ser, porque Dios no me va a poner a pelear con esta gente por un pedazo de tierra. Y se fue para Egipto. En Egipto le quitaron la mujer. Bertal, y aquello era para él desesperante. Y tuvo 25 años, esperanza sobre esperanza, esperando ¿en quién? En Dios, que le había hecho una promesa. ¿Me entiendes? Por eso, ¿cómo se llama el estudio? Una mejor esperanza, una mejor esperanza. Entonces, bueno, a Abraham le pasaron todas estas cosas durante 25 años. Después le llegó aquella promesa por su hijo Isaac, de donde viene la descendencia del Mesías, el cual es Cristo, y de lo cual, por lo cual nosotros, por medio de la fe, somos herederos de aquella promesa. Pero dice que después Abraham, mira, después que Isaac cumplió 8 años y fue probado, dice que vivió hasta los 167 años, si mal lo recuerdo, y en abundancia de paz. O sea que fue próspero económicamente. Tuvo una vida tranquila y próspera. O sea que todo lo que sufrió se lo dio en abundancia a Dios en su vejez. Y después partió con el Señor en paz. No es lo que cualquier ser humano quisiera heredar. Esas son las promesas de Dios. Por eso esta es una mejor esperanza, porque Abraham, antes de Abraham, nadie había vivido algo como lo que él vivió. Mientras que para nosotros ya Abraham lo vivió. Y Abraham lo vivió para que nosotros entendamos cómo podamos alcanzarlo con mayor éxito y más pronto. ¿Cómo podemos más pronto entrar en el día de reposo del Señor? Cumpliendo el día de reposo, entendiendo lo que significa el día de reposo, viviendo cada día para celebrar ese día de reposo. Ya mis semanas no son de, ¿cómo me explico? Para mí, ya no que un año para cumplir año, ¿no? Yo me celebro esto ya semanal, porque semanal se hace fiesta. Usted va comprendiendo. Trabajo 7 días y en el día de reposo celebramos. Trabajamos 7 días y en el día de reposo celebramos. Y cada día va a ser más excepcional, porque lo hacemos para Dios. Y Él cada día nos está guiando y nos está enseñando lo importante que es celebrar el día de reposo. Imagínate tú que Isaías 58 dice, Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, glorioso del Señor, nacerá tu luz y te pondré como huerto del Edén.
Mira, ¿qué faltaba en el huerto del Edén? Nada. Y así, con abundancia de paz, te pondrá como manantial de agua donde su agua siempre fluye. Yo quiero eso para mí. Y yo estoy atrás de eso, como para que se cumpla Joel capítulo 2. Entonces, mira esto, muy importante, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Dios bendijo, no es que va a bendecir, ya lo bendijo, todos, cada sábado es una bendición. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Dije que estaba escrito en Hebreo en el capítulo 3, versículo 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo está diciendo? Ponte mosca, el Espíritu Santo. El que hable mal de Cristo de Nazaret, se le perdona. El que hable mal del Hijo del Hombre, se le perdona. Pero el que hable mal del Espíritu Santo de Dios no se le perdona ni en esta vida ni en la venidera. Y esto no lo está hablando cualquiera, lo está hablando el Espíritu Santo. Así que ponte las pilas. Dice, si oyeres hoy su voz, hoy no estamos oyendo la voz de Miguel, hoy no estamos oyendo la voz de Pablo, hoy no estamos oyendo la voz de Cristo de Nazaret, el que crucificaron. Hoy estamos oyendo la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. ¿No es verdad? Entonces, mira cómo dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, yo estoy oyendo la voz de Dios. Eres el que me está haciendo un llamado, eres el que me está aconsejando, eres el que me está diciendo, ponte la pila. No endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, fíjate que aquí está hablando él en presente, no está hablando porque Dios dijo, está hablando que él mismo lo está diciendo. Después ustedes nos digan, no se nos dijo, ¿verdad que sí? Entonces dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oigan aquí, donde me tentaron vuestros padres, y aquí está hablando Dios. Donde me tentaron, yo no puedo decir donde me tentaron porque no me tentaron a mí, pero Dios que si lo tentaron puede decir donde me tentaron vuestros padres. Él está hablando. Usted está entendiendo, ¿verdad? Es Dios el que te está diciendo donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. A nosotros se nos ha presentado el camino del Señor. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. No entrarán en mi reposo. Mirá, mosca hermano, dice Pablo, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy. ¿Está hoy usted aquí? ¿Y qué día es? Hoy. Hoy. ¿Usted me está entendiendo? Hoy. Mañana muchos no van a poder decir hoy. Ya partieron. Y recordemos que Cristo no vino por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham.
Cristo no vino por lo que está dentro de ustedes, Cristo vino por lo que está fuera de ustedes. Cristo vino a salvar lo que está afuera. ¿Sí me explico? Nosotros no somos lo que está afuera, somos lo que está adentro. Vinimos a salvar lo que está afuera. ¿Sí vamos comprendiendo? Tu alma es tu cuerpo. El alma es la que se pierde. Cuando el espíritu está dormido, el alma agarra vicios, agarra... Bueno, ya al decir vicio, ya sabemos que todo cabe ahí. Bien sea juegos o bebidas o todo lo malo. Entonces, cuando el espíritu está dormido, cuando el espíritu no tiene temor de Dios, cuando el espíritu no está activo, el cuerpo hace y deshace. Aunque después se arrepiente, pero hace y deshace. Por eso ahora, con el espíritu ayudando al alma, que es el cuerpo, le dice, debemos de andar por el espíritu y no satisfacer los deseos de tu carne. Entonces dice, por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Estoy hoy aquí. ¿Y ustedes? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del mal. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Nuestra confianza desde el principio. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Tenemos que tener esa fe y esa confianza que es Dios el que hizo, el que hace y el que ha hecho todas las cosas. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿estamos oyendo la voz de Miguel o la voz de Dios? Entonces, mosca, porque está diciendo, si oyeres hoy su voz, o sea, si entendéis este estudio, si te ponéis las pilas con este estudio, tú entras en el reposo del Señor. Tú entras en el reposo del Señor por tu obediencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Los padres, nuestros padres ancestrales en el desierto, oyeron a Dios, vieron todo lo que Dios había hecho de la mano de Moisés y todavía así fueron desobedientes, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mientras que Moisés estaba buscando las tablas, ellos estaban haciendo una imagen de oro, un becerro de oro. Ahí desobedecieron a Dios, porque Dios les dijo, vamos para que me adoren a mí allá en el monte. Pero ellos esperando, impacientes, empezaron a hacer un becerro de oro entre todos. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Sí, ellos fueron los desobedientes. ¿Y con quién estuvo Dios? Disgustado 40 años con ellos. ¿Queremos nosotros que se disguste Dios con nosotros? Entonces, como dice en Romanos capítulo 5, 15, versículo 4, Romanos 15, 4 dice, porque lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces dice, ¿y con quién estuvo Dios disgustado 40 años? No fue con los desobedientes cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Imagínate que Dios se desentendió de ellos y caminaron por 40 años en el desierto hasta que murió esa generación. Y a quienes le juró Dios, no entrarán en mi reposo, a ellos, sino a aquellos que desobedecieron. Ojo aquí en el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creyeron
no entraron. Si usted está creyendo, usted va a decir, me pongo las pilas, empiezo a obedecer a Dios. Voy a obedecer el día de reposo, voy a hacer mi día sábado, mi día séptimo, trabajo 6 días de domingo hasta el viernes. A las 6 de la tarde del viernes me empiezo a preparar, me echo un baño, descanso, medito en la oración. El día sábado en la mañana me levanto con muchas ganas, con mucho deseo. Les recuerdo a mis familiares y amigos que les tengo preparado banquete, que vengan a tomarse esa sopita conmigo, ese guisado, esa comida, ese ágape que le estoy preparando. Vienen, compartimos la palabra de Dios, hacemos una tertulia, la pasamos súper chévere leyendo el Isaías 58 del 1 al 14, leyendo las cartas de Pablo, entendiendo que Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces tú tienes un día en el Señor maravilloso, santificándote el día del Señor, mientras que otros están haciendo asado y bebiendo y dedicándole tiempo a su vida carnal. Tú le estás dedicando tiempo a Dios. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Y entonces tú invitas a tus hermanos a compartir. ¿Y saben qué van a hacer ellos? De la próxima semana, de seguro te dicen, ¿qué te parece si la hacemos en mi casa? Y entonces lo haces en la casa del otro, y así comparten la palabra de Dios, y es santificada todos esos hogares. En todos esos hogares va a estar lleno de la gracia de Dios. Y los invito a que le digan, mira, ¿y qué tal? Y si ponemos aquí YouTube y ponemos una de las prédicas del ministro Miguel Eloy León Peña y le damos, ¿cómo es, Miguelito? ¿Cómo? A la campana. Damos a la campanita y nos suscribimos y le damos like y le damos manito arriba. Mira qué tremendo. Dedito arriba. Ajá, y entonces la pasan súper genial, santificados en el amor y la gracia de Dios. Y cada sábado se hace más espectacular. Y no reposas de tus 6 días de trabajo y no la pasas súper hablando del Señor en el día séptimo. Eso es genial. Eso hay que hacerlo. Así que ellos no pudieron entrar por incrédulos. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que nosotros seamos creyentes. Que alabemos al Dios como hay que hacerlo. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, desde el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, yo recibo que todavía permanece la promesa, porque si no, no celebráramos el día de reposo. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Bueno, los que estamos constantes yendo a la amada del Señor, los que estamos constantes haciéndolo desde nuestros hogares, sí habemos alcanzado la promesa, porque estamos cumpliendo el día de reposo del Señor y estamos disfrutando de ese reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Bueno, nosotros sí tenemos fe y en abundancia. Y hermano, ¿cómo sabe usted que usted tiene fe? Bueno, yo no conocí a Cristo, pero creo en Él. No conocí a los apóstoles, pero creo que Él los envió. No conocí a los profetas, pero creo que Dios habló por ellos. Entonces tengo fe, porque si estoy creyendo en una palabra o un poder de la palabra por medio de aquellos que ni siquiera conocí, eso se le dice fe. Tengo la esperanza puesta en lo que no se ve. Y es a lo que yo los llamo, los invito. Así que, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Yo lo recibo.
yo recibo que yo he entrado en el reposo del Señor, porque yo espero ya en Él. O sea, ya yo veo que no puedo hacer nada. O sea, si el problema no tiene solución y Dios lo puede solucionar, ¿para qué preocuparme? Y si tiene solución, bueno, entonces ¿para qué me voy a preocupar? O sea, creo que esta gracia nos fortalece, que esta gracia nos llena de vida, que esta gracia verdaderamente te hace reposar en la confianza en el Señor. Y eso es una gran esperanza. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, ellos desobedientes no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en Cristo, entre la fundación del mundo, porque es en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, se dice hoy, el día de hoy es hoy. Bueno, si nosotros partimos con el Señor hoy, mañana no vamos a estar aquí para decir hoy. Así que mientras, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En ese es el que tenemos que entrar nosotros. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Ya no es por obra para que nadie se gloríe. Por ejemplo, yo reposo en que ya yo no hago ayuno sin comer. ¿Ves? Eso te hace reposar, porque ya estoy con el esposo. Y si la esposa está con el esposo, ya no están de luto. Y si no están de luto, ¿de qué están? De fiesta. ¿Me entiendes? Si no estás de luto, estás de fiesta. Entonces, si nosotros estamos con el esposo, porque el Espíritu Santo ya llegó, porque está en nosotros, según Romanos 5:5 y Gálatas 4:6, entonces nosotros estamos con el esposo, nosotros la iglesia estamos con el esposo, y por lo tanto, ¿verdad?, estamos de fiesta. Entonces dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe, como Dios de las suyas. Procuramos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mira, mosca con los desobedientes, porque parece que van a llevar más palos que una gata ladrona. Recordemos, como está escrito en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿de quién? De Dios. Es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa, si no te agarra de aquí para allá, te va a agarrar de allá para acá, pero te va a agarrar y penetra hasta partir. Oído aquí la dicotomía, el alma y el espíritu. ¿Me entiendes? Está el alma, que es el cuerpo está compuesto por coyunturas y todas esas cosas, pero es el alma y el espíritu, son dos nada más. Entonces dice, y penetra, en la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Dios todo lo ve. No crean que se le van a poder escapar a Dios. Nadie se le puede escapar a Dios. Entonces dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y antes bien, todas las cosas están desnudas ante Dios. Y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A Dios. Así que pongámonos la pila. Tenemos que entender que con Dios no podemos estar jugando, que Dios no quiere, no anda atrás tuyo con un látigo, no, pero sí desea de nosotros que lo hagamos sentir orgulloso. Como un hijo, un padre que tiene un hijo quiere que el hijo lo haga sentir orgulloso. De la misma manera Dios con nosotros. Lo que tenemos que hacerlo, hacer sentir orgulloso a Dios. ¿Cómo lo hacemos sentir orgulloso? Obedeciéndole. ¿Para qué? Porque Dios quiere cosas buenas para nosotros. Como está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de ese pueblo escogido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que esperamos? Bueno, yo espero el fin de mi padre Abraham. Abraham, que murió de 167 años y estaba todavía pero duro, lleno de salud, murió de muerte natural, próspero, con más hijos de lo que puede pensar cualquier hombre, que si contáis las estrellas, imagínate, si las pudieras contar. Ese fue el fin de nuestro padre ancestral Abraham, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo se llamó el estudio? Una mejor esperanza. Una mejor esperanza. Yo lo recibo. Bueno, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, a Cristo Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti, mira, es una llama de luz que alumbra todas las naciones, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Mira qué tremendo esto. Tú eres la salvación, porque Cristo está en ti haciendo su trabajo. Por eso nos llaman el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Recuerden lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios 16:1 y 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino puestos de generosidad y no de exigencia nuestra. Ya sabe cómo nosotros ofrendamos para la amada Madre Iglesia, porque es la siembra para los santos, por lo cual clamamos Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas, gracias y paz.